Audio colección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: Jeremías, el profeta de las naciones. El Señor me habló así: antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes que salieras del seno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo dije: ah, Señor, mira que no sé hablar, pues soy un niño. Y el Señor me respondió: no digas, soy un niño, porque irás a donde yo te envíe. Dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Entonces el Señor alargó su mano, tocó mi boca y me dijo: mira, pongo mis palabras en tu boca. En este día te doy autoridad sobre las naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. El Señor me preguntó: ¿qué ves, Jeremías? Respondí: veo una rama de almendro. Entonces el Señor me dijo: has visto bien. De la misma manera, yo estoy atento para que se cumpla mi palabra. De nuevo el Señor me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo una olla hirviendo que se derrama desde el oriente. Entonces el Señor me dijo: del norte se desencadenará la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra, porque yo voy a convocar a todos los reinos del norte, oráculo del Señor. Vendrán, y cada uno pondrá su trono junto a las puertas de Jerusalén, en torno a sus murallas y frente a todas las ciudades de Judá. Yo voy a condenar a Judá por toda su maldad, por haberme abandonado para quemar incienso a otros dioses y postrarse ante la obra de sus manos. Pero tú, ármate de valor, levántate y diles todo lo que yo te he mandado. No les tengas miedo, no sea que yo
te haga temblar ante ellos. Yo te hago hoy ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y sus príncipes, frente a los sacerdotes y los terratenientes. Ellos lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Si un hombre recibe la llamada de Dios, ya nada es como antes. Sin embargo, la ilusión inicial poco a poco se atrofia con los miedos, las dudas, las desesperanzas. Solo el Señor puede sostener y dar sentido a la existencia del enviado, del profeta de sincero corazón. La vocación especial que recibe el profeta Jeremías se halla en el capítulo 1 de su libro. Le llegó la palabra de Dios en los días del rey Josías, con esta declaración del Señor: antes de que te formara en el vientre, te conocí. Antes de que tú salieras del seno materno, te consagré y te designé para ser profeta de los pueblos. A todos nosotros, el Señor desde la eternidad y desde entonces nos ha señalado la misión que debemos cumplir durante nuestra vida. A todos nos da una misión profética en particular. Jeremías es un hombre humilde. Cuando escucha las palabras que el Señor le acaba de dirigir, él responde: Oh Señor Yahvé, he aquí que no sé hablar, pues soy un niño. La respuesta del Señor es admirable. No digas soy un niño, pues irás a donde te envíe y dirás lo que yo te mande. El hombre que cumple una misión divina no está solo, ni transmite un mensaje cualquiera. Va en nombre del Señor y con él comunica un mensaje divino. El profeta no es el que habla de Dios, sino el que habla en nombre de Él. Hablar de Dios lo puede hacer cualquiera, pero en su nombre, solo aquellos que son llamados especialmente para este ministerio profético. No puede haber envío o misión si no hay primero un encuentro, una experiencia, una vivencia con el Señor Dios, Señor y Rey de nuestras vidas. Nadie puede dar lo que no tiene. Si el profeta Jeremías comunica un mensaje de Dios, es porque él antes lo ha recibido. Es el mensaje que le puede llegar de diferentes formas. Puede ser a través de visiones, puede ser a través de sueños, puede ser a través de una inspiración interior. Pero las palabras del profeta no son suyas, sino de Dios que lo ha enviado. Esa es la grandeza de un profeta y la vocación que también el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor le dijo: no tengas temor ante ellos, que yo estaré contigo para salvarte. El Señor tendió su mano y tocó la boca del profeta. Y el Señor le dijo: he aquí que pongo en tu boca mis palabras. Mira que hoy te constituyo sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos y reinos, para arrancar y destruir, para edificar y plantar. Esa es la misión que todos tenemos. Debemos arrancar las malezas, debemos quitar las cizañas y cultivar las buenas plantas, las buenas obras. El profeta y también nosotros tenemos una doble tarea que demanda nuestra entrega total al Señor y a su iglesia. La misión del profeta Jeremías era muy difícil y exigía un gran coraje. Él tendrá que predicar a un pueblo que no quiere oír el anuncio de sus castigos y que le insultará
y lo acusará de traición a su patria. Tendrá que padecer la cárcel y el destierro. Además, verá la ruina de su nación y el cumplimiento de sus terribles profecías. Otro aspecto importante en la vida del profeta Jeremías también es su vocación de escritor y la colaboración que él va a solicitar de su compañero y amigo Baruch. El Señor le dice: toma un volumen y escribe en él cuanto yo te he dicho contra Jerusalén y contra Judá desde el día en que te hablé en tiempos de Josías hasta hoy. En el capítulo 36, versículo 1 y 2, encontramos este mandato del Señor. Entonces el profeta Jeremías llamó a Baruch y escribió en un volumen, dictándole Jeremías todas las palabras que Yahvé le había dicho. Esto es importante, porque a veces quiere el Señor que escribamos para beneficio de los demás y que utilicemos las cualidades de otros con cuya colaboración podremos hacer la voluntad de Dios. Jeremías fue un hombre fiel a su vocación, cumplió su difícil misión con gran valor y no claudicó jamás, a pesar de todo, cuando tuvo que sufrir por comunicar a su pueblo el mensaje de Dios. A él acudió siempre al Señor en sus momentos de angustia y el Señor lo libró. En el capítulo 20, versículo 7 de su libro, encontramos estas bellísimas palabras: Señor, me has seducido y me dejé seducir. Señor, me has agarrado y me has podido. El Señor se ha formado en Jeremías un gran profeta, el profeta de las naciones, un profeta que llevará un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, pero será un mensaje en el ámbito internacional. No solamente va a comunicar su mensaje al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Por eso Jeremías ha sido constituido el profeta de las naciones, un profeta que arranca y derriba, que destruye y muele, pero que edifica y planta todo lo que el Señor le ha mandado. Conozcamos algo más de la vida de Jeremías, para que valoremos mejor su trayectoria profética y entendamos el porqué de muchas de sus profecías. Jeremías crece en un ámbito internacional difícil. Jeremías nace hacia el año 650 a.C., en el seno de una familia sacerdotal. Jeremías, siendo todavía un niño, recibió la llamada del Señor, pero aquella época gobernaba en Judá el rey Josías, y todo el Oriente Medio estaba bajo el dominio de Asiria. Eran tiempos de paz. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. El imperio babilónico amenazó al imperio asirio. Egipto tuvo que atravesar Palestina con sus tropas para ayudar a Asiria, y entonces el rey Josías tomó una decisión política equivocada. Hizo frente al ejército del faraón y murió en la batalla. Era el año 609. La historia de Judá cambió radicalmente. Entonces Joaquín sustituyó a Josías en el trono y se apresuró a someterse al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Cuando éste se apoderó de la zona, sin embargo, poco tiempo después, Joaquín se rebela contra los mismos babilonios. Entonces, el rey Joaquín persigue al profeta Jeremías, manteniéndose en su condición. El desastre no ha hecho más que apenas comenzar.
las tropas del rey Nabucodonosor invaden Palestina. El rey Joaquín muere y le sucede su hijo Jeconías. Los babilonios avanzan y conquistan Jerusalén en el año 597 a.C., llevándose cautivo al rey. Después, Sedecías, tío de Jeconías, sube al trono. El profeta Jeremías de nuevo invita al sometimiento y a no escuchar a falsos profetas. Pero una vez más, el rey de Judá no hace caso. Y aprovechando el levantamiento de Egipto contra Babilonia, se vuelve a rebelar. El desastre se consuma con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., lo que todos conocemos como el exilio, y la deportación de los habitantes más representativos. Todos ellos fueron llevados cautivos en calidad de prisioneros. Para colmo de males, los que quedaron en el país asesinaron a Godolías, el gobernador, puesto por el rey Nabucodonosor, y huyeron a Egipto en busca de protección. Entonces el profeta Jeremías acompaña a este último resto en su exilio. Toda la vida del profeta Jeremías fue un continuo esfuerzo por colaborar en la conversión del pueblo elegido. Su tarea tuvo que desarrollarse a través de una historia de desastres y ruinas, donde a pesar de todo, el mensaje profético anunciaba la esperanza y la salvación. Los oráculos de condena son la crítica necesaria y obligada para salir de la inconsistencia que amenaza al pueblo y domina a los gobernantes. Ellos, en vez de servir y trabajar en favor del mejor futuro posible, conducen al país hacia la destrucción. Sin embargo, Dios nunca dejó de hablar en tiempos de Jeremías, ofreciendo a los suyos la nueva alianza de la salvación. Ahora analicemos las dos visiones iniciales que explican el sentido de la actividad del profeta Jeremías. En el versículo 11, el Señor le dice: ¿Qué ves, Jeremías? Yo respondí: veo una rama de almendro. Entonces el Señor me dijo: has visto bien. De la misma manera yo estoy atento para que se cumpla mi palabra. Al comienzo de la primavera, el árbol que echa las flores en primer lugar es el almendro, y florece tan temprano que parecía que entre todos los árboles estaba siempre vigilante. Contemplándolo en floración, el profeta Jeremías cayó en la cuenta de que de repente el Señor está siempre despierto y pronto para cumplir todo lo que Él decía. Después, el Señor le dice: ¿qué ves, Jeremías? Él respondió: veo una olla hirviendo que se derrama desde el norte. Entonces el Señor me dijo: del norte se desencadenará la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra. En esta visión, Jeremías ha contemplado una olla hirviendo. Vio reflejada allí la decadente situación internacional, y al ver derramarse el líquido, pensó en su amado país infestado por invasores del norte. Estas dos visiones nos van a ayudar a entender el mensaje del profeta Jeremías. En el versículo 10 tenemos el objetivo del mensaje. El Señor le ha dicho: en este día te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. El profeta Jeremías va a arrancar y arrasar
con oráculos de denuncia del pecado del pueblo, acompañados de un castigo. Y en la segunda parte va a proclamar oráculos de salvación, mensajes de esperanza. Pero primero vayamos a descubrir el mensaje que el profeta dirige para arrancar y arrasar. El pecado quedará definido como infidelidad, desobediencia y rebeldía, y se manifestará de la siguiente manera. Primero, en el rechazo del profeta Jeremías. En el capítulo 5, versículo 12 y 13, escuchamos lo siguiente: han renegado del Señor, han dicho, Dios no existe, ningún mal nos alcanzará, no moriremos a espada y ni de hambre. Sus profetas serán puro viento, se quedarán sin palabras. Esto les ocurrirá. Así, el profeta Jeremías empieza a experimentar el rechazo. Después, en el capítulo 6, versículo 16 y siguiente, continúa este rechazo. Así dice el Señor: deténganse y reflexionen. Pregunten cómo se comportan sus mayores. ¿Cuál es el buen camino? Y síganlo. Así hallaron reposo, pero ellos contestan: no lo seguiremos. Hemos puesto centinelas sobre ellos. Atención al toque de trompeta, pero ellos replican: no estaremos atentos, no insistas más. Este primer rechazo es un pecado de rebeldía. Segundo rechazo que experimentará el profeta es el culto hipócrita que ellos ofrecen al Señor. Ofrecen holocaustos y sacrificios, pero no escuchan la palabra de Dios. Ellos creen que por cumplir un mero rito exterior es suficiente y desentenderse de las palabras del Señor a través del profeta Jeremías. Escuchemos. ¿De qué me sirve el incienso de Sabá?, les dice el Señor, y la caña aromática de un lejano país. Sus holocaustos no me agradan, ni sus sacrificios me complacen, porque están llenos de hipocresía. En el capítulo 7, verso 21, continúa el rechazo. El pueblo no quiere escuchar. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: añadan holocaustos a sus sacrificios y coman la carne. Yo no ordené nada a sus antepasados sobre holocaustos y sacrificios cuando los saqué de Egipto. Lo único que les ordené fue esto: si obedecen mi voz, yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Sigan fielmente el camino que les he mandado para que sean felices. Pero ellos no obedecieron ni hicieron caso, siguieron las inclinaciones de su corazón, un corazón endurecido. Me dieron la espalda y no la cara. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy, les he enviado a mis siervos los profetas, pero no me obedecieron ni me hicieron caso, sino que endurecieron su corazón y fueron peores que sus antepasados. Cuando les comuniqué todo esto, no te escucharán. Cuando los llames, no te responderán. Entonces les dirás: esta es la nación que no escucha la voz del Señor su Dios y no aprende la lección. La verdad ha desaparecido de su boca. El profeta se siente despreciado, rechazado una y otra vez. El rechazo al profeta, el culto hipócrita al Señor y su confianza en una falsa seguridad religiosa. Ellos creen que por cumplir lo exterior, lo interior no importa, y lo interior es lo más importante. Escuchar en lo más profundo de su corazón la voz del Señor para meditarla, grabarla, encarnarla en sus vidas y después
ponerla por obra, pero este pueblo no ha querido entender. Es un pueblo que se ha convertido idólatra, un pueblo que se ha alejado del Señor, tal como se nos sigue revelando en el capítulo 7, versículo del 1 y siguientes. El Señor dirigió esta palabra a Jeremías: párate junto a la puerta del templo del Señor y proclama esta palabra. Escuchen la palabra del Señor, ustedes todos, hombres de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones, y les permitiré habitar en este lugar. No confíen en palabras engañosas, repitiendo: el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan su conducta y sus acciones, si practican la justicia unos con otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no derraman en este lugar sangre inocente, si no siguen a otros dioses para su propia desgracia, entonces yo los dejaré vivir en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde antiguo y para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no sirven para nada. ¿Acaso piensan que pueden robar, matar, comer y cometer adulterio? Jurar en falso, quemar incienso a Baal, correr detrás de otros dioses que no conocen, y luego venir a presentarse ante mí en este templo consagrado a mi nombre diciendo: ¿estamos seguros?, para seguir cometiendo las mismas maldades. ¿Acaso toman este templo consagrado a mí, consagrado a mi nombre, por una cueva de ladrones? Pues también yo los trataré así, oráculo del Señor. Vayan a mi santuario de Silo, donde al principio hice invocar mi nombre, y miren lo que he hecho con él por la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por haber hecho todas estas cosas, oráculo del Señor, por no haberme escuchado cuando yo les hablaba continuamente y no haber respondido a mis llamadas, yo trataré a este templo consagrado a mi nombre, en el que confían, y al lugar que di a ustedes y a sus antepasados, como traté a Silo. Lo arrojaré de mi presencia, como arrojé a sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Con estos mensajes vemos que el pueblo se consideraba seguro con el culto en el templo, pero su relación con Dios no se mide por los sacrificios, ni por sus ofrendas, ni por sus oraciones, sino por la práctica de la justicia. La intercesión del profeta es ya inútil. El pueblo se niega a obedecer, siendo así que Dios pide obediencia a sus mandatos y no simples sacrificios rituales. El castigo es, por tanto, inevitable. Por eso el Señor dirá: me dejaron a mí, que soy un manantial de aguas vivas, para convertirse en cisternas agrietadas que no pueden retener el agua.